Estamos con la nueva Suzuki Gixxer 150 FIABS modelo 2026 con este nuevo color. Y yo con la misma ropa hombre en los videos, me va a regalar mi esposa. Para muchos, más de lo mismo. Para otros, su nueva motocicleta porque esta ya tiene dueño. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because... Y este es el nuevo color de la Suzuki Gixxer 150 modelo 2026. Color gris verde. Este verde lo tenemos en esta parte de su faro, en la parte central o esta línea de su tanque, en las asas o agarraderas. Y en estas líneas de las calcomanías, lo demás es gris. Me gusta que sea acabado brillante, es como un perladito. Los rines tenemos unas calcas que parecen de color verde limón o verde lima. Ahora bien, ¿qué colores se van y qué colores quedan? Amigos, queda esta que tenemos acá, la gris verde, y esta negra con calcas verde lima. ¿Cuál se va, amigos? La de color plata con naranja y la de color azul. Es un azul parecido a este, podría decir que es el mismo. Por ahí mirando los comentarios de un colega que subió este color ya hace unos días, mucha gente criticó el color, que no le gustó, que no le llama la atención, pero amigos, para todo hay gustos. Esta moto que estoy grabando acá ya está vendida. Igualmente esta otra que tenemos acá ya también está vendida. Para los gustos, los colores. Como el público se renueva y hay gente interesada en la motocicleta, haremos un repaso rápidamente a sus características mecánicas, consumo de combustible, capacidad de aceite, velocidad, entre otros. Detalles: sensor de vuelco que apaga la motocicleta en caso de una caída. En su motor, contrabalanceador para reducir las vibraciones de su motor, visor para verificar el nivel del aceite, kit de arrastre con cadena ordenada, gato central que facilita los mantenimientos. No tenemos sensor en el soporte lateral. Ojalá que algún día la marca lo incluya en esta motocicleta. Ahora pasemos a las suspensiones de esta Suzuki Gixxer 150. Barras de buen tamaño, de buen diámetro, para este caso de 41 milímetros y un recorrido de 120 milímetros. Atrás una monosuspensión ajustable en precarga en 7 posiciones. La primera es la más blanda, la séptima es la más rígida y de fábrica viene en la posición número 2 y está anclada al basculante. Pasando a sus frenos, atrás tenemos un disco de 220 milímetros, no tenemos ABS, pinza firmada por Vibbre y línea de freno convencional. Adelante un disco de 260 milímetros, acá tenemos ABS, pinza 2 pistones, firmada por Vibbre y línea de freno convencional. Las llantas son de buen tamaño, de la marca MRF, montadas en rines de aleación de aluminio, son sello-matic, no requieren cámara. Adelante tenemos una llanta ancha de 140, perfil 60 y es una llanta radial, RIN 17. Adelante tenemos una llanta con 100 de ancho, perfil 80 y para este caso es convencional, RIN 17. En los comandos, arranque eléctrico con su tecnología AC Start o encendido fácil o encendido rápido, corte de corriente. Al otro lado, bocina, direccionales, luz baja, luz alta, luz de paso o cortesía. Ahora pasemos a su iluminación. Miremos las direccionales, son convencionales. Hay veces que pedimos que esto llegue en LED, pero cuando llega, amigos, se vuelven caritas, cariñosas. Eso pasa en las marcas japonesas. Son caritas las direccionales. Y adelante su faro de 3 líneas o de 3 paneles. Esta y esta sería la luz baja y la del medio sería la luz alta en esta Suzuki Gixxer 150. Su tablero digital monocromático con información más que suficiente. En esta encontramos en esta parte testigo informativo para el cambio de aceite, solamente informativo, indicador de marchas, indicador de revoluciones, testigo de revoluciones altas programable, nivel de combustible, la hora, odómetro, y con este botón que es suavecito al tacto tenemos trip A, trip B y el odómetro. Testigo de luz alta, neutra, el check engine. Esto debe apagarse cuando la moto se enciende. Testigo único para las direccionales izquierda
y la derecha. Por este lado testigo del ABS y tiene que apagarse cuando la moto alcance los 5 kilómetros por hora. Si a usted se le enciende y va a 40 o a 50 por hora, lo que sea, y una vez, amigo, a garantía. Garantía Suzuki Colombia. 1 año o 20.000 kilómetros, lo primero que suceda. ¿Qué motocicleta sería la competencia para esta Gixxer 150 FI ABS? Por parte de Yamaha, la FZ 3.0. Por parte de Honda tendríamos la X-Blade 160 y por precio metamos a la CB 190R 2.0, hablando de marcas japonesas. Me refiero al origen de la marca, más no de las motocicletas. Capacidad de combustible de esta Gixxer 150, 12 litros o 3,17 galones. El tipo de octanaje, de acuerdo a su manual, es de 91 octanos. Y la gente utiliza la mayoría gasolina corriente. El que utilice extra, por favor, los leo en los comentarios. Su autonomía en promedio, dependiendo del modo de conducción de cada persona, de qué tan alegre sea. Con esto, amigos, estaría más o menos entre 150 y 160 kilómetros por galón. Puede ser menos si le da pues ya muy duro a la motocicleta, el peso que se lleve, entre otros factores. Su tapa tipo avión con bisagra. Ahora pasemos a su motor, amigos, pero siempre los invito a suscribirse a este canal que se llama Motos para Todos y activar la campana de notificaciones donde dice todas para que no se pierdan los próximos videos. Motor de la Gixxer 150, un motor que ha salido bueno, confiable, así lo es para muchas personas. Obviamente no falta que le haya pasado alguna cosita porque todos los motores pueden fallar, ninguno se salva, pero resumidas cuentas, ha salido un buen motor. Su cilindrada 155 centímetros cúbicos, relación de compresión 9:8:1, alimentado por inyección electrónica con la tecnología de la marca Suzuki Eco Performance e enfriado por aire a través de estas aletas disipadoras de calor. Capacidad para cambio de aceite de esta motocicleta, 1000 mililitros. Con el filtro sería 1100 mililitros, viscosidad recomendada 10W40. Su transmisión mecánica, amigos, de 5 velocidades. Ahora pasemos a su potencia y torque. En esta motocicleta no se especifica ni en su manual, ni tampoco en la página web de Suzuki Colombia. Lo que se ha hecho muchas veces de esta moto es que tenemos 13.6 caballos de potencia a 8.000 revoluciones y un torque de 13.8 Nm a 6.000 revoluciones. La máxima velocidad de la Gixxer 150 puede alcanzar los 115 km por hora. Con más exigencia, dependiendo del nivel del terreno y otros factores, puede superar esa velocidad. Altura del asiento, 795 milímetros, 800. Así llegó al piso. Yo mido 1,62 para que sirva de referencia. Su peso de 140 kilos en orden de marcha. Así aparece en su página. Quiere decir con su tanque lleno de combustible y aceite en su motor. Su posición, digamos, semi-erguida. No está tan hacia adelante. Se siente cómoda. ¿Para qué? El peso está bien para su cilindrada. Aguanta. Su rango de giro. Un poquito cortico, pero digamos que no, normal para una moto de esta urbana. Ahora pasemos con su precio de esta Suzuki Gixxer 150 modelo 2026 con trámites acá en la ciudad de Pereira. Teléfono en pantalla, 11.674.000 pesos colombianos. Precio sujeto a cambio sin previo aviso. Les recuerdo que el precio de la matrícula es diferente en cada ciudad o municipio. Amigos, el que tenga esta moto, la Gixxer 150 de cualquier color, lo que sea, cualquier modelo, su experiencia en los comentarios. Por este lado les comparto una lista de reproducción solo de motos de la marca Suzuki. Like, comparta, comente, que me ayuda muchísimo. No siendo más, mi nombre es Oscar, chao, chao, bendiciones y está bueno que la disfrute mucho. Dios lo bendiga.